Gracias, Axel. No, vamos. ¿Ya está, Caro? ¿Lo estás grabando? Y ya está ¿Un, dos, grabando. tres grabando? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces empezamos. Entonces, un poco la idea era contarles este proyecto, que muchas veces los proyectos se cuentan muy desde la arquitectura. A mí me entusiasma mucho contarlo, no solamente desde la arquitectura, sino también de cómo fueron los procesos y la construcción de ese edificio, con lo que es una charla relativamente larga, espero que no dure más de una hora, pero la idea es contar y meternos en profundidad sobre cómo se hacen este tipo de cuestiones, no solamente cómo se piensan, que es lo que muchas veces encaramos desde la materia de proyecto de arquitectura, sino también que los procesos y el proyecto es casi la misma cosa, ¿no? Y eso creo que es bastante interesante e innovador. A mí en general me gusta tratar de entender de dónde venimos, porque a cierta altura de la vida no sabemos dónde vamos, pero sí podemos tratar de entender de dónde venimos. Y no hace mucho, entendiendo la ubicación del Centro Cultural Kirchner, hoy llamado así, originalmente se convocó un concurso para el Centro Cultural del Bicentenario en conmemoración justamente del Bicentenario de Argentina. Entender de dónde es la ubicación, inclusive da cuenta del propio edificio en muchos aspectos, ¿no? Obviamente uno entiende la ubicación central que tiene este edificio en relación a toda la metrópoli, y está bueno entender también de dónde venimos. Si uno entiende que la ciudad de Buenos Aires tenía este borde, ¿se ve el punto rojo, no? Sí. Creo que sí. Perfecto, sí, sí, perfecto. Y que la primera fundación se especula que fue cerca del área de Parque Lezama, y la segunda fundación fue alrededor bueno, alrededor no, donde hoy está la Casa Rosada y se armó el viejo fuerte San Miguel, y cuyo borde era este límite borroso entre lo sólido y lo líquido. Uno entiende que si la ubicación del centro del CCK, del Centro Cultural Kirchner, se daba en estos bordes, y muchas de las razones porque ese edificio tiene un solo subsuelo, tiene que ver con el lugar de fundación, ¿no? Que básicamente se fundó sobre el lecho del río. Esta es un poco la ubicación en relación al viejo fuerte San Miguel. Ahí se ve también el puntero, sí. Sí. Más o menos donde se fundó donde se construyó en relación al borde del río el CCK. La costa porteña era esto, ¿no? Una serie de edificios en un límite donde no había una costa muy definida, y seguramente desde aproximadamente la puerta del CCK, esta era la vista del viejo fuerte San Miguel, arriba de la barranca. Recordemos que siempre los fuertes se fundaban en una posición de control, y esa es la barranca, que da cuenta inclusive en el propio edificio de que uno accede desde el sur del edificio y va bajando hacia la calle Corrientes. Eso tiene que ver con la geografía del propio lugar. Esta es la ubicación en otros planos de 1800 de lo que es el actual CCK, y su ubicación relativa en los planos antiguos, y ven siempre que estaba fundado, se construyó sobre el agua. Es interesante entender un poco la historia y entender también la historia de lo que fue el concurso. En el año 2006 se llama un concurso no solamente para el edificio, sino para todo el sector urbano que va desde Paseo Colón, Leandro N. Alem, Madero Huergo y a la avenida Belgrano y Corrientes, con un proyecto urbano, y específicamente del Revoque para adentro, un anteproyecto para hacer un programa cultural en el edificio del Palacio de las Telecomunicaciones, ¿no? Esto es el área de intervención del concurso en general y el edificio en particular.
Este concurso tal vez fue de los más democráticos en la historia de la arquitectura porteña porque devino de dos concursos. Un primer concurso que se hizo, que no era específicamente de arquitectura, y no estaba abierto solamente para los arquitectos, sino un concurso de ideas para ver qué se hacía, ideas programáticas, para ver qué se podía hacer en este edificio que tenía sus características y había sido declarado monumento histórico, donde no se podía demoler ni tocar las fachadas, y no se podían tocar los núcleos verticales, ni el primer tercio hacia el sur del edificio, obviamente tampoco la cúpula. Entonces, con esas limitaciones, la pregunta que se hacían en ese concurso es, bueno, ¿cómo era el programa? ¿Qué tipo de programa se haría en ese edificio? Estas son un poco las primeras propuestas urbanas generales que planteábamos en el concurso, que tenía que ver con la unificación de la zona norte y sur. En ese momento estaba construida la Rábida, y esa Rábida impedía la relación franca entre norte-sur y entre el este y oeste, así que un poco la propuesta de ese concurso del año 2007 tenía que ver con este especie de faro que miraba hacia el sur, dando cuenta un poco de la falta de comunicación o falta de relación que había entre el norte rico y el sur pobre de la ciudad, y también aprovechar y peatonalizar ciertas áreas para poder enfatizar la relación este y oeste a través de la depresión que implicaba esconder la Rábida bajo tierra y a partir de ahí conectarla nuevamente con Paseo Colón, y eso nos ayudaba, nos permitía poder conectar norte-sur y este-oeste, que eran parte de las deudas urbanas que tiene la ciudad con el sur y también con el río, ¿no? Hay una serie de intervenciones puntuales, complejas, que no se vale la pena que nos detengamos tanto en detalle, pero simplemente como título, hay había una especie de estación de transferencia entre lo que es el subte de la línea B, un estacionamiento que en la actualidad sigue estando bajo la plaza seca que está frente al edificio, y una relación con un área de transferencia de micros que se iba a hacer por acá, que finalmente algo parecido se hizo, y esa relación a su vez en relación con hay un tren que va por debajo de Hipólito Yrigoyen, que conecta con la línea de Plaza 11 y que va hacia Castelar, creo. Entonces se relacionaban esas estaciones de tren, las estaciones de micros, los estacionamientos, el propio edificio, la línea B, haciendo realmente un nodo de transbordo y un nodo cultural de movilidad, cosa que impedía a futuro que hayan, o evitar que hayan automóviles en la zona. Todo este tipo de cuestiones se están todavía barajando y dando. La idea justamente es que no se permitan grandes áreas de estacionamiento para evitar que los autos lleguen a la zona del centro cultural. Esta es un poco la planta del centro cultural, que si bien habla ya de lo que pasa adentro, la idea es que este corte, más desde el punto de vista urbano, daba cuenta de la intención de conectar este edificio, que lo entendíamos como un edificio objeto, ¿no? Era tan grande que yo no recordaba en ese momento haberlo visto ni visitado, porque era casi una manzana masiva, y transformarlo en un edificio urbano, un edificio ciudad, y para eso lo que nos habíamos propuesto como premisa era tener la planta baja del edificio sin funciones estancas, o sea, una planta baja pública, pasante, que conectaba la avenida Corrientes con la plaza frente al CCK hacia el sur, y a partir de ahí todo el sistema de parques hacia el sur. Así que esta premisa era una premisa más bien casi urbana y no tanto arquitectónica del propio edificio. Acá voy a saltar un poco en el tiempo y contarles que lo que sucedió con los años es la cuestión urbana del concurso no se hizo, pero sí se llamó un concurso de propuestas urbanísticas y propuestas de ideas para lo que se llama el Paseo del Bajo, ¿no? Ese concurso fue en el año fin de 2017, principios de 2018,
que daba cuenta de un parque central en este sector, en coincidencia con lo que habíamos planteado, y un parque lineal a lo largo de lo que se llamaba el Paseo del Bajo, que no es más que una autopista a cielo abierta bajo tierra, llamado el Paseo del Bajo. Este concurso también tuvimos la suerte de ganarlo, y también se llevó a cabo, pero son como si fuera el mismo proyecto en dos tiempos distintos, ¿no? El tiempo inicial del CCK y los tiempos a posteriori del Paseo del Bajo y el Parque Central. Vale la pena ver lo que era el área del Parque Central con el tiempo. Acá está el Centro Cultural. Van a ver que siempre y en general había estacionamientos, o sea, ningún tipo de espacio público frente al edificio. Este tipo de edificios siempre requieren un gran espacio público por delante, porque hay muchas actividades, mucha gente que entra y que sale, y como modo de celebrar ese edificio tiene que haber un espacio público frontal y no simplemente estacionamientos. Pensemos que este edificio finalmente era un edificio de servicios, ¿no? Tenía un tercio que era un edificio institucional, pero los 2 tercios básicamente era un nodo de delivery de bienes que llegaban, bienes, objetos, cartas que llegaban del interior y se distribuían hacia el exterior o hacia el interior nuevamente, y del exterior hacia el interior con la propia capital. Pero fíjense cómo fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Todo lo que era la área pública, que en algún momento en el 78, en la época de los militares, era un gran estacionamiento. Todo esto era un gran estacionamiento, había muy poco espacio público. Entonces eso fue evolucionando, y en el año 2009, antes que se haga el Parque Central, todavía era un gran estacionamiento con un helipuerto. Había esto está en construcción, había pensado algún tipo de parque público acá, pero no se había hecho en ese momento, pero después básicamente era un gran estacionamiento y la rábida que impedía la relación norte-sur. Estas son algunas de las ideas que hicimos para el Parque Central. Voy a pasarlo un poco rápidamente para si nos podemos meter más en el edificio, pero el Parque Central y el Paseo del Bajo daban cuenta de 10 ideas, 8 ideas que tenían que ver con ciertos nodos. Uno de los nodos era lo que llamamos el nodo de la movilidad y cultura, que daba cuenta del CCK, el nodo de Córdoba, el nodo obviamente de la Casa Rosada, donde siempre enfatizamos la relación norte-sur, el nodo de la autopista. En ese momento insistimos en que genere algún tipo de cruce norte-sur hacia lo que es la calle Azopardo, después se transforma en Necochea y que eso llega hasta el Riachuelo. El nodo el nodo universitario, que daba cuenta de la Universidad Católica y de la Facultad de Ingeniería, y lo que llamamos el nodo de lo que es la aduana, el edificio de la aduana, que sigue siendo aduana, que proponíamos que sea el nodo de la cultura, ya que se iba a transformar en la propuesta que planteábamos en el Ministerio de Cultura, trasladando la aduana a la zona más cercana a portuaria, ¿no? Estas son algunas de las ideas de transversabilidad que proponimos para el conjunto. Y un poco la planta del Parque Central, dando cuenta de esta especie de pentagrama, de la insistencia de la relación norte-sur y la existencia de todos los parques públicos del edificio, cómo miraban hacia el sur y cómo se relacionaban con el sur. Uno de los, entre comillas, cosas que considero como un éxito es ver que las personas en su momento solamente circulaban por los bordes, y hoy ves un montón de personas circulando por dentro del sistema de parques. Para ello hubo que negociar con los militares, con la gente de aduana. Tuvimos que sacar todos los estacionamientos frente a los edificios públicos. Muchos se pusieron acá abajo, muchos se pusieron por debajo del propio edificio, pero esta relación se logró a partir de este tipo de conexión. Estos son los parques terminados, no hace mucho.
Acá están el área de transferencia y los estacionamientos, y cómo son los parterres que daban cuenta de esta relación norte-sur. Parte también de lo que tuvimos que proyectar ya puntualmente entrando a la arquitectura, voy a ir saltando como del urbano a la arquitectura, porque creo que no hay un límite claro entre ello, y también el diseño de la base del monumento de Juan Azurduy, que en lo personal creo que está mucho mejor ubicado ahí que donde estaba ubicado anteriormente. Nuestro temor es que iba a generar una especie de tapón o muro ciego frente al edificio, al CCK, y proponíamos que todo el basamento sea un basamento de un material espejado, un acero espejado, unos vidrios espejados muy fuertes, que de alguna forma daban la sensación que la Juana estaba como flotando y que los parques continuaban. Finalmente la Comisión de Monumentos Históricos no nos permitió esto, pero sí logramos que la base del monumento sea de un granito brillante, espejado, que de alguna forma refleja y actuaba a las veces de espejo, generando esta cosa más liviana en el basamento, ¿no? Ahora sí, nos vamos un poco nuevamente al edificio. Este es un edificio que se inicia con un proyecto del arquitecto francés Maillard en 1887, con muchas de las obras públicas de Argentina tardan más de 30 años en terminarse. Se inicia en el 89, la obra se detiene, se cambia el proyecto, se modifica, vuelve a detenerse, finalmente se reinicia en la fase final y en el 28 se termina el edificio. Hay un salto histórico, el edificio se usa, después se concesiona, y en el año 97, cuando el gobierno lo retoma de la concesión que había, de la cual estaba el servicio de correos, es declarado monumento histórico. Y esto implica una pregunta importante, es justamente qué hacer con este edificio que no se puede demoler y que no sirve para su uso original. Este tipo de cuestiones tiene que ver con muchos edificios, con lo que estamos haciendo ahora en arquitectura 4, que es un poco una arquitectura de patrimonio industrial que no sirve para el uso, pero que de alguna forma hay que preservarla y a partir de ahí pensar qué se puede hacer. Entonces en el año 2005, es lo que les comentaba, se hace este concurso de ideas programáticas para el edificio del correo, y finalmente en el año 2006 se hace el concurso de ideas y anteproyectos para el Centro Cultural del Bicentenario, que tuvimos la suerte de ganar con Enrique Vares, Federico Vares, Nicolás Vares, Claudio Ferrari y Florencia Schnack. Y también tuvimos la suerte de que en el año 2007 nos contraten para iniciar el proyecto, ya que sabemos muy bien que muchos de estos proyectos muchas veces quedan en el tintero, ¿no? En el año 2009 se inicia la obra con el objetivo de inaugurar para el 2010, obviamente en un año no se podía hacer esta obra, por lo menos las fachadas y parte de la cúpula, y se preinaugura ciertas áreas nobles del edificio y finalmente en el 2015 se termina el edificio. Y después, en el 2017, está el concurso de ideas y propuestas urbanísticas para el Parque Lineal y se inaugura a principios de 2019 una parte importante y se siguen terminando unas partes del Parque Central y de los parques lineales del Paseo del Bajo. Esta es un poco la imagen que tiene que ver con el principio, ¿no? Cómo en las primeras imágenes de excavaciones ya se veía que la napa estaba muy por debajo, muy cerca, cómo se fue el edificio construyendo con una estructura metálica importada. No es muy distinto a lo que son los edificios metálicos, simplemente que en vez de revestimiento de vidrio y curtain wall, tienen revestimiento de piedra y madera. Un segundito, por favor. Ahí está. Cómo el edificio se fue levantando, y mientras se levantaba se iba también cerrando el edificio.
como en el 22 ya estaba construida la estructura de la cúpula, y para la inauguración, estas son las áreas nobles del edificio. El edificio tiene una cosa muy particular e interesante, en uno de los cambios de proyecto que hubo en el principio. El primer proyecto original de Mailar implicaba un basamento que cruzaba por arriba de Paseo de Leandro N. Alem, y los autos pasaban por abajo, con lo que el acceso del edificio se daba por este nivel. Con lo que en términos del lenguaje clásico de la arquitectura es un edificio que tiene un doble basamento, el actual, ¿no? Y lo que era realmente el basamento del edificio, que iba a ser este, donde iba a estar el acceso, el desarrollo y después el coronamiento del edificio. Cuando se saca esa plataforma en los cambios de proyecto, es el edificio, en términos de lenguaje clásico, es un edificio que tiene un doble basamento, muy heterodoxo, el desarrollo y el edificio, por eso es un poco las proporciones, si se quiere, no tan clásicas que tiene este edificio en relación a la arquitectura clásica, ¿no? Y ahí un poco de lo que había surgido del primer programa del concurso del 2015, en ese momento la ciudad de Buenos Aires no tenía una sala sinfónica. Vale la pena decir que el Teatro Colón no es una sala sinfónica, es una sala de teatro, de ópera y de ballet, que tiene unas condiciones acústicas buenísimas, que obviamente Mederico podría dar cuenta de esas un montón, ya que él fue el encargado del tema de la última restauración importante que se hizo en el Colón. Es una sala que sirve, como decía, para ópera y ballet, pero no es específicamente para el uso sinfónico. Entonces la Orquesta Sinfónica Nacional tenía que ensayar, por ejemplo, en el Auditorio de Belgrano, con muy malas condiciones acústicas, y no había un programa específico dedicado a la música en toda Argentina en ese momento. Después apareció lo que se llama la Usina de la Música, que después se transformó en la Usina del Arte, pero esto, en ese momento del concurso no había ningún programa dedicado a eso. Entonces, parte de ese primer concurso surge el programa para hacer un centro cultural dedicado específicamente a la música, y de ese programa surge que debería haber una sala para 2.000 personas con aproximadamente 8 metros cúbicos por persona, o sea, 16.000 metros cúbicos de aire, una sala de cámara de 600 personas con el mismo cubaje, y después todos los que son los programas que vienen anexo a este tipo de programas, más un centro cultural. En ese momento eran como 3.000 y pico de metros cuadrados de áreas de exposiciones transitorias, áreas de exposiciones permanentes, y todo lo que viene a cuenta de todos estos centros culturales, espacios públicos, depósitos, vestuarios, etcétera, salas de ensayo, salas de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Como les decía en un principio también, el primer tercio del edificio, este sector, era un área de protección estructural, no se podía tocar, sí se podía restaurar, se podía hacer un ayornamiento de todas las instalaciones, pero no se podía cambiar. Lo mismo que los núcleos verticales del edificio, lo mismo que las fachadas, y todos los salones importantes del primer tercio. Los 2 tercios hacia atrás sí se podía intervenir, ya que eran básicamente un área industrial que no tenía ningún tipo de valor interno. El edificio tenía un patio de 20 por 20, que servía de aire y luz. Estos eran grandes depósitos, con una serie de tolvas y no mucho más. Y de alguna forma el programa que pedía el concurso era posible colocar solamente detrás, o sea, hacia el norte del edificio, ampliando ese patio en un gran agujero de 50 por 50, que finalmente cuando se hizo la excavación también tenía 50 metros de altura, o sea, un gran cubo de 50 por 50 por 50, donde ahí colocábamos los grandes volúmenes del programa, ¿no? Principalmente la sala sinfónica, que en ese momento iba a tener 16.000 metros cúbicos, un gran volumen de aire, ¿no? Con lo que el programa se lo colocó conceptualmente desde el proyecto, todo dentro de ese gran agujero, y ahora voy a explicarles de qué se trata cada una de las partes. Esto se llamaba la jaula, lo que después finalmente se terminó llamando la ballena azul, el chandelier,
que finalmente eran las áreas de exposiciones transitorias que al no poder apoyarse en la sala sinfónica, porque era básicamente una sala de aire, estaba colgada de una estructura que lo llamamos espacio técnico, pero esa estructura estaba apoyada en lo que es la jaula, que no era más ni menos que las columnas que soportaban esta viga Vierendale de 50 por 50 por 6 de alto, de la cual cuelgan el chandelier, después se llamó la gran lámpara. Todas las áreas que van por arriba de ese espacio técnico, que eran las áreas públicas, el mirador público que proponíamos para poder ver la ciudad desde el lugar más alto, y la sala de cámara bajo tierra. Todo eso conformaba el programa de centro cultural. Y cuando uno piensa en un centro cultural de esta índole, nunca pensás ni en una jaula, ni en un chandelier, ni en una ballena, no pensás en cetáceos. Simplemente son metáforas que en un momento nos ayudaron para entender cómo funciona el edificio, entender, si se quiere, los aspectos constructivos del propio, la gran lámpara o el chandelier, que daba cuenta de que en este tipo de espacios siempre hay estos grandes candelabros, o grandes arañas, ¿no? Y un poco nos daba la pista de cómo iba a ser la materialidad. Estos candelabros tienen estas piezas de vidrio con ganchitos que se entienden cómo están construidos y cómo es su lógica de partes, a diferencia de lo que podía llegar a ser esta pieza, este objeto monolítico que puede ser una ballena o lo que sea, pero un poco la idea era que la forma de la sala sinfónica no surge, vuelvo a insistir, empezar en ese tallo, sino tiene que ver con la entrada de luz desde arriba, con una forma que nos permitía que en el deambulatorio, ahora lo vamos a ver, no tengas unos muros de 20 metros de alto. De ahí después al momento surge la metáfora y eso queda planteado en el concurso, que nos dio pista para después desarrollarlo, ¿no? En términos del corte del edificio, la idea tenía que ver con, desde lo urbano, en generar un espacio público, como ya les comenté, en la planta baja sin ningún tipo de programa estanco, y en los pisos superiores siempre relacionar el tercio hacia el sur de los aspectos, de los programas que tenían más que ver con los grandes salones históricos que había, como el Salón de los Escudos, que es este que está acá, y cómo hacer que ese salón pueda conectarse con el acceso principal a la sala sinfónica. A futuro pensamos que esto iba a actuar como un gran foyer público. El techo de la sala sinfónica como una gran Zoom o plaza pública que se relacionaba con el cuarto piso, que es otro de los pisos importantes del edificio, que alberga hacia el sur lo que se llama el Salón Eva Perón, que son los salones más interesantes que tiene el edificio, y por último, otra área pública que está por arriba del espacio técnico de la estructura Vierendale, donde iban a haber en su momento una sala de exposiciones, bares y la relación con un puente con la cúpula, como un gran espacio, como un gran zoom y un espacio mirador hacia el sur. Ahora voy contando cada una de las partes. ¿Cómo estamos en tiempo? Bueno, tenemos media hora, vamos a llegar bien. Parte de esta situación tiene que ver con lo que dije en su momento del origen del edificio y su ubicación casi en el río, directamente en la costa de Buenos Aires. Esta era lo que se planteó como sala de máquinas. Esta sala de máquinas finalmente se construyó de costado, ya que por debajo hay un sistema de ríos subterráneos que se llama el Puelchense, y que era peligroso pinchar el Puelchense, por eso finalmente se decidió trasladarla de costado, con lo que el último nivel del edificio es la propia sala de cámara. Siempre, un poco también parte de la premisa tiene que ver con que la sala de cámara y la sala sinfónica estén relativamente cerca del cielo, porque son niveles que tienen que entrar muchas personas en muy poco tiempo y tenían que evacuarse fácilmente. Hubiera sido muy complejo llevar un foyer o acceso a una sala de cámara a un piso superior, donde tenés que llevar muchas personas rápidamente a un piso superior y después evacuarlas. La forma, el volumen tienen
y la materialidad, todo tiene que ver con las cuestiones acústicas. Y algo que aprendimos de Mederico es empezar a entender que la arquitectura no es solamente son los aspectos visuales, sino muchos de los aspectos no visuales de la arquitectura tienen que ver con la forma arquitectónica, ¿no? En este caso, los aspectos visuales no visuales de la acústica. Como ven, se parecía más a un chancho rojo que a una ballena azul, pero el chancho rojo no hubiera sido muy metafórico para un concurso. Un poco la relación de la forma, vuelvo a insistir, tiene que ver con estos deambulatorios y no generar más o menos 15 a 20 metros de muro vertical ciego, sino darle forma y lograr que por los bordes entre la luz a la planta baja, de ahí un poco la forma, de ahí un poco surge la metáfora de la ballena, pero nadie, insisto, piensa en metáforas antes de entender cuál es el problema que tiene que resolver desde el punto de vista puramente arquitectónico, cómo se da esta relación del acceso con los puentes que cruzan los aire y luz, y la relación con el Salón de los Escudos. Entonces, esto es un poco la forma que le dimos, tenía que haber cierto aire, estos son los deambulatorios, ¿no? El acceso, los sistemas de movilidad vertical, los sistemas de movilidad vertical existentes, que no se podían tocar, y la relación que tenía con el Salón de los Escudos. Una de las cuestiones de la acústica, y es todo un tema en sí mismo, y da para una charla en sí misma, es cómo generar una acústica contemporánea, ¿no? Es un flor de tema y es algo que yo aprendí mucho de los ingenieros acústicos, que fue Rafael Sánchez Quintana y el ingeniero Basso, que también fueron los ingenieros acústicos de la restauración del Teatro Colón. Y uno de los temas importantes es cómo hacer para que una persona en primer fila, del lado derecho, del oído derecho, pueda escuchar bastante similar en la última bandeja, en el tercer piso de la sala, en la última fila, a la izquierda, en su oído izquierdo, con un rango muy similar de energía. Por supuesto, el que está más cerca va a escuchar con mayor energía, el que está más lejos va a escuchar con menor energía, pero parte de la magia y el desafío era cómo lograr que el sonido, la intensidad del sonido sea similar. Por otro lado, ¿qué entendíamos por acústica contemporánea? Todas las personas, hoy ya diría que todo el mundo tiene un teléfono celular, tenía acceso a equipos de audio de muy buena calidad, y esta se pensó como una sala sinfónica a futuro, con lo que había que pensar en la gente joven que estaba acostumbrada a escuchar con muchísima energía, muy fuerte, la música, y tenía que salir a competir, entre comillas, con eso, con lo que la idea era generar una sala donde se escuche muy fuerte, ¿no? Que no llegue a reverberar, porque sería un graso horror, pero sí que tenga un nivel de energía muy, muy fuerte. Y parte de las definiciones de los materiales, y parte de lo que muchas veces nos preguntan por qué tiene un zócalo de granito, cuando no se asocia el granito a una sala sinfónica, tiene que ver con eso, en la emisión del sonido. Por otro lado, yo diría que hay dos como tipologías básicas de lo que se llaman las salas sinfónicas. Una es la caja de zapatos, o shoebox, que es básicamente, literalmente una caja de zapatos, donde la escena, si bien siempre está como parte del público, estaba muy hacia el fondo, entendiendo que el sonido siempre tiene un frente y una espalda, ¿no? Los instrumentos se emiten el sonido hacia el frente, no hacia atrás. Y la otra tipología de sala son lo que se llaman las arenas, que fue muy alabada desde el punto de vista visual en la ópera en la Sinfónica de Berlín, de Sharun, entendiendo que Sharun viaja a África y se queda como muy fascinado con los instrumentos de las tribus africanas que tocaban los tambores y el sonido, y se juntaban alrededor para escuchar. Pero el sonido de un tambor es muy distinto al sonido de un instrumento que tiene claramente un frente y un fondo, o sea, se emite hacia el frente, con lo que ese tipo de salas en general tienen sectores y bolsones de muy mala acústica, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, el sonido hacia el frente. Pero tienen el atractivo de estar
muy cerca de los músicos, de poder verlos, y es parte del disfrute de una sala. Por eso en las salas sinfónicas no se termina de apagar la luz completamente. No es que solamente vas a escuchar música, sino que también ves un poco el acto de generar la música. Así que en esta sala se decidió generar una especie de híbrido entre las dos, traer a el público a la escena muy cerca de los instrumentos, de los músicos, pero al mismo tiempo no perder la calidad acústica que iba a implicar tener mucho público por detrás del escenario, ¿no? Que sería este. Si bien puede haber público en este sector, este público son 150 personas, se usan también para lo que son los coreautas, es el coro, que también en algunos eventos, algunas piezas musicales, son parte de la sinfónica junto con lo que es el órgano. Estas son algunas imágenes de concurso, la planta baja libre, lo que es el foyer de la sala de cámara, integrado al gran espacio público, y esta idea de un gran espacio o una gran plaza pública para el concurso. Pasó algo durante el concurso, durante ya la ejecución del proyecto, que los ingenieros acústicos cambian de opinión y nos piden 10 metros cúbicos en vez de 8 metros cúbicos por persona, con lo que la sala debía crecer en volumen de 16.000 metros cúbicos a 20.000 metros cúbicos de aire. Y estábamos impedidos en crecer hacia los costados, porque iba a generar un tipo de reverberación. Hacia abajo íbamos a arruinar la planta baja libre que nos propusimos de entrada, y hacia atrás no había espacio porque se terminaba el edificio, con lo que tuvimos que subir, ¿no? 4 metros. Ese es uno de los grandes cambios que se hicieron desde lo que fue el concurso a lo que es la hechura del edificio. Entonces, a la gran plaza pública sobre el techo de la ballena se entra a través de esta escalinata que se relaciona con el salón Eva Perón. Y eso implicó también reducir un nivel del chandelier, de la gran lámpara, porque si no, esto se hubiera pegado con el otro espacio. Son, diría, eso y la sala de máquinas son los dos grandes temas que se cambiaron del concurso al hecho del edificio. Uno de los temas que nos preguntan es por qué Ballena Azul y cómo era la materialidad que se pensaba en ese edificio. En algún momento hasta surgió en los diarios de por qué, si se llamó Ballena Azul, por qué estaba revestido de una malla gris, cosa que me parece una tontería como comentario, hasta si se quiere en la misma línea para preguntar para decir que las ballenas azules no son azules, son grises, pero la cosa no pasa por ahí, sino el concepto de generar un edificio que era monolítico, macizo, sin uniones, a diferencia de lo que iba a ser el chandelier, que se veía cada una de las partes, como en todos los grandes candelabros que hay en este tipo de edificios. Entonces se pensó esta forma, que después, en un proceso medio complejo, se decidió por un tipo de materialidad que tenía que ver con esta malla que envolvía y que no generaba uniones puntuales en el edificio. Y esa forma se iba a estructurar, se iba a construir con una serie de costillas, ¿no? Que finalmente se hicieron bastante parecidas a lo que están viendo, que implicó todo un complejo sistema de construcción que paradójicamente se hizo de manera bastante casera, se fueron haciendo cada 2 metros, sostenido por esas costillas, pero que al mismo tiempo, al no poder utilizar una serie de encofrados más complejos, porque no se les podía apuntalar, no había de dónde apuntalarlos, hizo que cuando se sacó la estructura que soportaba el hormigón no era nada parejo y había que pensar algún tipo de revestimiento que absorba esos casi 20 o 30 centímetros que tenía de imperfecciones el hormigón, que no se lo podía simplemente revestir pegando una pieza. Así que un poco la definición del material tuvo que ver con ese modo de construir el problema constructivo que nos autogeneramos al hacerlo de esa manera. Esta era una de las imágenes que tenía el concurso. Estaba este zócalo de granito que nos iba a ayudar a que la emisión de la energía sonora sea mucho más fuerte. Vamos hacia arriba, lo que era el chandelier.
la gran lámpara, de esta estructura Vierendel de 50 por 50, de la cual cuelgan estos dos niveles hacia abajo. Era justamente la materialidad que tenía que ver con esta cuestión del chandelier o la lámpara, y era la pieza que trabajaba tracción, la pieza que nos permitimos que sea simétrica, ya que no necesitaba que sea simétrica como la sala sinfónica. La sala sinfónica es simétrica por cuestiones acústicas, y en esto, este área era el área de exposiciones transitorias, era de los pocos salones que iban a tener un tamaño importante, sin columnas, y que iba a estar colgado de la sala sinfónica, un poco la planta de uno de los niveles, un poco la forma que tenía que ver con estos puentes, y esta pieza que daba cuenta de la memoria que estos tipos de espacios tenían siempre, que son piezas que se iluminan, iluminaban los grandes espacios. La idea era un poco que esto también se ilumine, y de hecho se ilumina. Estas son algunas imágenes del concurso. Se accede por una serie de puentes, y los espacios interiores tenían solamente una serie de cables que actúan a tracción, que nos permite tener casi pocas columnas. Accedes a un cierto nivel, después bajás y tenés este gran espacio de exposición transitoria. Y por último, por sobre la estructura Vierendel, la sala, lo que es el restaurante finalmente fue sala de exposiciones transitorias, y el zoom con el gran mirador hacia el sur en la cúpula. Es un poco la planta. Y estos son los sectores de vidrio que nos permite la entrada de luz natural hasta la planta baja, ¿no? Y la idea justamente de la forma de la ballena tenía que ver con esto, con la entrada de la luz natural de planta baja y no impedir esa situación. Así es como encontramos en su momento la cúpula. Tenía una estructura contra el viento que partía en dos la cúpula. Para el proyecto tuvimos que recalcular todo y achicar toda esta estructura para permitir como un uso único en ese salón. Esta era un poco la propuesta, y en algún momento se armó una discusión compleja, que si bien presentamos este concurso con la cúpula de vidrio, la Comisión de Monumentos Históricos había sido parte del concurso y la había aprobado, pero finalmente hubo un problema, una discusión que no sabemos qué pasó, y nos piden desde el gobierno que sea la cúpula de restauro, que era esta la cúpula original. Nos resistimos y propusimos esto, que es una cúpula que iba a tener una serie de lamas o louvers que se podían abrir y generar ese mismo efecto que proponíamos en el concurso, y que todavía era mejor porque permitía que esto se pueda cerrar y utilizar de manera diurna, digamos, con luces artificiales. Finalmente nos dicen, esta era un poco la propuesta que hacíamos, ¿no? Nos dicen que no, que se va a hacer de restauro, y finalmente en algún momento deciden no, vamos a mantenerla como el concurso, y finalmente, si bien habíamos presentado todos los planos constructivos con esta cúpula que era con estos louvers, decidieron sacar los louvers y hacer la cúpula de vidrio como estaba en el proyecto original. Como les comenté al principio, hubo una primera fase hasta el 2010 de construcción, de restauración de la fachada y la cúpula. Se hizo todo un trabajo acá de andamios y de revisar y estudiar todos los ornamentos, la cornisa, cómo se despejaron muchos de estos ornamentos, se cayeron y no se podían recuperar. Hay toda una iconografía que tiene que ver con el dios Hermes, que es el dios de las comunicaciones, que eran parte de este edificio, que se restauraron. Hubo que ver todo lo que son los estallidos, los revoques por oxidaciones en muchas de las piezas metálicas de la fachada. Hubo que restaurar los cupulines. Bueno, un tema muy complejo de restauración que fue súper interesante y apasionante. Se empezó a armar todo el interior de la cúpula. Se colocó el sistema hidráulico del escenario de la cúpula.
se abrieron estas estructuras que veíamos que tuvimos que recalcular y reforzar en algunos sectores para poder achicar esa estructura que partía en dos el espacio. Y se empezó con los sectores de restauración muy finos. Casi al mismo tiempo se decapó y se estudió cada uno de los niveles de las capas de pintura para exponerlas y también que sea un proceso como educativo. Y se terminó la restauración de los grandes salones, de las escaleras y de la fachada. Y el interior de la cúpula no se lo terminó, se hizo este tipo de iluminación para el exterior, con el fin de inaugurarlo, preinaugurar las fachadas en el 2010. Y finalmente se inició la segunda fase, la más importante, que fue la gran demolición y toda la construcción del resto del edificio. Piensen que pared por medio se seguía restaurando las partes históricas del edificio y pared por medio se está demoliendo todo esto que está en celeste, ¿no? Para hacer esta gran demolición y poder construir la sala sinfónica, la sala de cámara y el chandelier. Todo esto son las piezas que se demolieron. La demolición se hizo muy cuidadosamente porque justamente el peligro tenía que ver con que mientras se demolía un volumen inmenso de material, de pared por medio se iban haciendo con pinceles y cinceles un nivel de restauración y tuvimos que colocar algunos aparatos que medían las vibraciones para no arruinar lo que se estaba haciendo del otro lado de la pared. Este es el área que se demolió. Ahí están los inicios de la demolición, cómo se llegó al menos 12 más o menos, con estas grandes rampas para poder entrar los camiones y las retro. Se empezó a construir la cola de la ballena, que es por donde entra el sistema de aire acondicionado. Cuando se sacaron estas rampas, tuvimos que sacar las grúas y los camiones por arriba, y se fue armando y se fue construyendo las vigas Vierendel. Fíjense el tamaño que tienen, y den cuenta de estas pequeñas cositas que ahora les voy a contar un poco de qué se tratan. Y se fue colocando la estructura y se fue corriendo con gatos hidráulicos, ¿no? Hasta que finalmente se cerró el edificio. Parte de lo interesante de todo esto es que hay que planificar cuestiones en el restauro, por ejemplo, cómo y cuándo colocar las escaleras mecánicas, porque una vez que estaba cerrado el edificio por arriba, no se podían colocar las escaleras, no había forma de entrarlas, porque por las puertas no entraban. Así que se estivaron las escaleras mecánicas como 2 o 3 años antes del momento que eran necesarias para poder entrarlas y no tener este problema, que era entrarlas por dónde, ¿no? Por estos agujeros no entraban. Les comentaba estos nichos, ¿no? Estos nichos que están acá y que los mostré anteriormente. Las vibraciones que en ese momento causaban el subte y los camiones que iban por Madero Huergo, hacían que la estructura haya que apoyarla en una especie de colchón de goma, y es goma y no es neoprene, porque la goma se sabe que tiene una vida útil de 100 años, y el neoprene es un material relativamente nuevo que tiene, en ese momento tenía 50, 60 años, pero había experiencias de que la goma sí duraba mucho más tiempo y que iba a absorber las vibraciones para que esta pieza que iba a estar colgando no empiece a vibrar cuando pasaban los camiones por Madero Huergo. Y lo mismo, estas son las bases de la sala sinfónica, ¿no? La sala sinfónica está apoyada en una serie de tacos de goma, que son estos, de 50 centímetros de alto, que hacen que las vibraciones de la calle, de los camiones y del subte,
no se transfieran a la estructura metálica. O sea que todo esto está apoyado en goma. Y lo más increíble es que esos taquitos, esos agujeritos que vimos en la viga superior, están preparados para dentro de 100 años colocar una serie de gatos hidráulicos, levantar toda la sala sinfónica y levantar toda la estructura Bierdel con el restaurante de arriba y con la sala de máquinas, cambiar estos tacos de gomas que en las Bierdel eran de 2 pulgadas, acá abajo eran de 50 centímetros, y volver a bajarla completamente la estructura y completamente lo que es la sala sinfónica. Lo que están viendo acá es la construcción de la sala sinfónica, está apoyada casi en 400 torretas de acro que se construyeron directamente apoyadas en la losa digamos, del último nivel del edificio, y después, finalmente, cuando se terminó la sala sinfónica, se pudo construir la sala de cámara, ya que todo este peso no iba a ser aguantado por el techo de la sala de cámara. O sea, primero se hace la sala sinfónica y después se hace la sala de cámara. Cómo se iba armando la estructura con las costillas que le había mostrado en su momento. La sala sinfónica, al mismo tiempo cómo se iban bajando los tensores de la gran lámpara, cómo se fue armando la construcción. Y finalmente, como después de desencofrar todo esto, quedó la forma con un montón de imperfecciones que había que, de alguna forma, absorber con el revestimiento que se iba a colocar en ese momento. Se hizo una serie de investigaciones, de pruebas de todo tipo, y finalmente se optó por esta malla metálica que no era muy azul. Se pensó en su momento que se iba, bueno, pintamos el hormigón de azul para que entre la malla se pueda ver un poco de azul. El problema es que después nunca se terminó de limpiar y quedó muy gris y todo esto desapareció, ¿no? Se fue completando los puentes y la estructura del chandelier. Era muy impresionante poder caminar por estos puentes y tener 50 metros para abajo, pero lo que nos gustaba es que ya se veía la luz natural en planta baja. Se fue completando el chandelier con las piezas que lo componían, todo un sistema de estudio de cómo colocar esas piezas donde cada una de las partes se entendían y se distinguían, cómo se fue cerrando. Ahí se ve la luz en planta baja. Y cómo se estudió este revestimiento. Se hicieron maquetas en escalón 1 para la piel de la sinfónica y para el chandelier. Ahí veíamos que se veía entre la malla un poco el azul, que finalmente no lo pudimos ver porque estaba muy sucio. Y se definió por este material que venía en rollos y que se iba como tejer en el propio lugar y que iba a dar cuenta de una malla completa sin uniones, ¿no? Como un gran pullover que se tejía en ese lugar. Se fue completando, por supuesto, los interiores, con todas cuestiones que tenían que ver con la acústica. Cada una de las partes estaban pensadas del revestimiento para que el sonido explote, como ciertas partes tenían que ver con el reflejo, y con la emisión de la energía que les comentaba en principio. Como por ejemplo el volumen acústico no terminaba en el cielo raso, sino que continuaba hasta el hormigón. Hay 2 metros entre el cielo raso y el hormigón, entonces teníamos que separar en el hormigón, porque el problema que nos planteaban los ingenieros acústicos de que si estaba demasiado unido a las lamas del cielo raso iba a generar problemas acústicos, así que todo eso se estudió. Y finalmente se inauguró el edificio. ¿Escuchan el sonido? Sí, del video no, Dani, ¿eh? Ah, el video no, bueno. No. No sé qué pasa, pero... A ver, ahora sí. Dani, ¿Ahí se escucha? 1889 ahí y está. se completó en 1928, es uno de ellos.
Luego de años de abandono y desuso, la recuperación del ex Palacio de Correos y Telégrafos constituye uno de los emprendimientos arquitectónicos más formidables del último siglo. Y finalmente, el 20 de mayo de 2015 se inaugura. Hay un evento en el techo de la sala, sí, en la plaza, del techo de la sala sinfónica. Hay un ensayo donde por primera vez yo entendí las cuestiones acústicas que me comentaba Rafael Sánchez Quintana. Nos decía en ese momento, mirá cómo la orquesta sinfónica no sabe tocar en esta sala. Una sala es como un instrumento musical donde tenés que entender cómo son las potencialidades. Si vos tocas demasiado fuerte, y en ese momento tocaban demasiado fuerte porque estaban acostumbrados a tocar en el Auditorio de Belgrano, que tenía muy mala acústica. Entonces nos comentaba al oído mientras ensayaban que tenían que aprender a tocar en esa sala, tenían que de alguna forma casi como tunearla, como afinarla para poder tocar en este tipo de espacios. Esta sala estaba pensada para una serie de cortinas para los usos cuando se usa con electroacústica, pero básicamente esta sala está pensada para usar sin electroacústica, así que cuando no hay electroacústica se esconden las cortinas detrás de estas paredes y se usan las piezas de los muros como para romper un poco la energía y que el sonido venga también, no solamente de adelante, sino también desde atrás cuando está sentado. Y el edificio terminado. Y el momento de la apertura al público, que fue lo más interesante, y la función, ahora vamos a ver, del ingreso y la función del día de la inauguración, ¿no? La sala vacía y la función. En términos cuantitativos, el edificio tiene 2.000 toneladas de estructura, 5.000 personas de capacidad constante en el edificio, tiene 117.000 metros cuadrados, la sala tiene 1.950 personas de capacidad, tiene terrazas miradores, 40 salas de exposiciones, 16 salas de ensayo, y llevó aproximadamente 6 años de refacción, y se esperan 5 millones de visitantes. Y finalmente el último video y ya terminamos. Es la primera y última vez que lo ves vacío. Vamos a llenar de nuestra cultura. Bueno, ahí está. ¿Están todos ahí? Hay 100 participantes, bastante. Terminé justo en una hora, desde que empezamos fueron las 1:36 hasta las 19:36, así que justito. Si quieren preguntar algo, y si no, pasamos directamente a los grupos de 4 y los de PA se van a corregir con los grupos. ¿Hay algún tipo de pregunta? Algunos ya lo escucharon muchas veces esta charla, imagino que se deben aburrir un poco. ¿No? ¿Nada? Hola, Charlie. Hola, Dani. ¿Qué tal? Ya están aburridos de ver esto, ¿no? No. Dani, una pregunta te hago yo.
Sí. Encarar una documentación como esta, ¿no? Porque vi ahí en el cronograma que ustedes hacían el proyecto ejecutivo. ¿Qué demanda en cuanto a cantidad de gente, cantidad de planos? Es un volumen que hace que un estudio se organice de una manera tal que mucha gente esté involucrada en una misma documentación y Sí, la todo verdad, debe coordinarse. sí, fue muy complejo pensar que éramos 2 estudios, que terminamos armando un estudio en el sexto piso del propio edificio, y desde ahí hicimos la documentación. Implicaba una serie de coordinaciones y cosas que suceden que no pasan en un proyecto relativamente normal. Llegamos a trabajar, éramos más de 100 personas, 30 de las cuales estaban en el propio edificio, o sea, 30 arquitectos y 70 personas con todos los asesores, o sea, cada equipo de asesores tenía 8 o 10 personas, y eso había que coordinarlo en el propio edificio, así que constantemente, una vez por semana, teníamos una reunión con cada uno de los distintos asesores de coordinación, y sí, la verdad que fue muy complejo, ¿no? Éramos 6 socios, y cada uno tomó una parte. A mí me tocó, por ejemplo, el Chandelier, a Claudio Ferrari la sala sinfónica, a Federico, a Fede Vares hizo todo lo que es la cúpula y la terraza de Mirador, Nico hizo todo las cuestiones de restauro y propias del edificio existente, y Flor hizo todos los subsuelos y la sala de cámaras, y Enrique un poco coordinó, estaba un poco en cada una de las partes, ¿no? Así que hubo que armar todo un equipo y aceitar una cosa de la cual no veníamos, no venía aceitada, pero bueno, tuvimos que armarlo muy rápidamente en el propio edificio. Sí, fue bastante complicado y muy estresante poder armar un sistema con computadoras en ese momento todas nuevas, con programas todos nuevos, con todo lo que implicaba, que inclusive ahora hubiera sido distinto. Estoy hablando del 2000, de más de 12 años, ¿no? Esto se empezó en 2010, 2007 y se terminó en 2009. Fue un año y medio de documentación, y creo que hicimos aproximadamente 4.000 planos. Hicimos 1.000 y pico de planos para lo que se llamó el proyecto licitatorio. Esto se licitó en el 2000, tardamos 9 meses en hacer un proyecto licitatorio. ¿Qué es un proyecto licitatorio? Son todos los planos para que vos puedas justamente licitar y que de alguna forma se entiendan las particularidades del edificio sin tenerlas dibujadas y que las puedan presupuestar. Después seguimos un año y medio más o menos, con todo el proyecto ejecutivo. Pero está buena la pregunta porque es bien complejo el armar todo eso. Dani, ¿cómo Sí, estás? Axel. Axel. Che, una pregunta que siempre tengo como ahí, ganaste varios concursos y uno, viste que cuando está haciendo concurso no sabe que lo va a ganar. Con lo cual uno en la coyuntura, en la situación, hace el concurso y lo presenta lo mejor posible. Y se te da esta oportunidad, ¿no? Es como una de las oportunidades más importantes de tu vida, seguramente, que ganás el concurso, terminás haciendo un ejecutivo y la obra hoy está ahí. Cuando estabas haciendo el concurso, ¿crees que si hubieses sabido todo el recorrido, hubieses tomado otras decisiones de proyecto? O sea, ¿hay algo que te quedaste como, bueno, ya está, el concurso fue hecho así? No en el Y concurso, pero sí en el proceso. No en el concurso, haces el concurso, proyectás. Lo más sano es tratar de olvidarte el momento que entregaste para no estar ansioso y después ver qué pasa. La verdad que no es una lotería, pero de alguna forma uno entiende que tiene una cuota también de suerte o de relación de tu proyecto con otros proyectos que no sabes cómo son. Pero una vez que lo ganás, seguramente ahora a la luz del tiempo hubiéramos hecho cosas distintas, seguramente que sí. Muchos aspectos tal vez no hubiéramos diseñado tantos detalles que no se hacen después en la realidad, y más cuando no hicimos la dirección de obra. Algunas cuestiones hicimos muy bien sin saberlas, porque por ejemplo el gran dilema que teníamos era cómo hacer un proyecto licitatorio sin saber un montón de particularidades del edificio, y por ejemplo sin saber cómo iba a ser el revestimiento de la piel de la sala sinfónica, ¿no? Entonces ahí hicimos una cosa que estuvo, creo que no sé cómo la pensamos, pero estuvo bien pensada,
frente al hecho de no saber cómo iba a hacer eso, si bien habíamos sido astilleros y estudiado revestimientos, vimos cómo se armaba un barco, todo muy lindo, pero la verdad no sabemos cómo cuantificar económicamente todo eso. Entonces, parte del proyecto de la estrategia era, en el presupuesto oficial, por una carga de dinero, entre comillas, importante en ese rubro, en la piel, y sin saber cómo era esa carga de dinero, lo que proponíamos, sabiendo que no se iba a hacer así, era que esto iba a ser revocado y iba a ser con una pintura de autos brillante, a propósito, para que la empresa constructora entienda que tenía que ser como una terminación perfecta, ¿no? Después, con qué material se iba a hacer, no llegamos a verlo en 6 meses o 7 meses que fue el desarrollo, pero la carga económica que había en ese rubro era muy importante para que después no aparezcan sobreprecios, ¿no? Entonces uno va viendo ciertas cosas que haces bien, otras que seguramente sobrediseñás, y que al no tener control son detalles al pepe, otros que nos sorprendieron para bien, decisiones que nos sorprendieron para muy bien. Entonces hay un montón de cuestiones que vas aprendiendo con el tiempo. No quisiera ser el segundo o el tercero de estos porque tenés esa experiencia, pero obviamente es muy difícil que eso suceda. Dani, yo, así como dos preguntas medias juntas y tal vez un comentario que puedas dejar en relación a los concursos para, sobre todo los alumnos de PA que están a un mes de terminar. Una de las preguntas, bueno, era que no sé si en la introducción ya me pude enganchar unos minutos después, pero bueno, esto de haber participado con un equipo de arquitectos en una obra de esta singularidad, ¿no? Que hace o que pasó a conformar parte esencial del equipamiento esencial de la cultura nacional, digamos, como qué experiencia o qué comentario respecto a eso en cuanto a lo profesional, a lo personal. Mira. Después, perdóname, te completo así largas vos. Después la otra pregunta es, alguna vez lo conversé y creo, me acuerdo cuando se inauguraba que estaba esa idea que querían convocar a Tomás Saraceno a hacer una instalación, y está esa experiencia del hall de la Turbina, del edificio de Herzog, o de grandes, de centros culturales bien grandes, que uno puede imaginar que tienen grandes vacíos, grandes espacios vacíos. Está bueno también contar que los que concursan no generan el programa. ¿Qué reflexión en cuanto a eso, a la sala sinfónica? Digamos, el edificio no cuenta con un gran volumen de aire, ¿no? que lo ocupa la sala. ¿Qué reflexión en cuanto a eso? Bueno, te cuento de la última pregunta después a la primera. Sí, hay un momento que un edificio así es como un hijo, que hace su propia vida, que no tiene más control de lo que sucede, deciden un montón de cuestiones que con suerte te consultan, y la mayoría de veces no te consultan, a veces para bien, a veces para mal, a veces las decisiones que tomas son mucho mejores de las que uno hubiera tomado, también vale la pena decirlo, así que lo de Tomás Saraceno, yo tengo el proyecto, hice un proyecto para la inauguración que era imposiblemente caro e imposiblemente delirante, era fantástico, los dibujos son increíbles, una especie de mallas, como si fueran redes de telas arañas, de cables que permitía subir todo el edificio por los espacios vacíos, ¿no? Quedaba como medio simétrico uno de los laterales. Era fantástico, trabajamos con él, nos reuníamos varias veces. Vale la pena también decir que Saraceno fue alumno no directamente mío, pero sí del de la Cátedra de Varas, donde yo era docente, que había sido alumno de Claudio Ferrari, un ex socio. Así que lo conocíamos, trabajamos un poco con él para el tema de la inauguración. Finalmente esa instalación no se llevó a cabo, pero de alguna forma uno aprende que tenés que como desprenderte del edificio emocionalmente y dejar que tenga su propia vida, para bien o para mal, ¿no? Y medio así. A veces no tenés control de todo. Y respecto un poco, no sé si te respondí la segunda, pero sí, respecto a la primera,
yo no me considero hipertalentoso ni muchísimo menos, pero sí tengo un cierto talento que es rodearme de gente que en algunos aspectos la considero mejor que yo. Como por ejemplo, Federico Febre, Carlos Cotet, Diego García, Marcelo Sonja. Hay mucha gente que tiene talentos que creo que pueden ser complementarios. Entonces yo me supe rodear a lo largo de mi vida de gente muy talentosa, que creo que es una virtud. No compito con ellos, trato de complementarme y que ellos verán en mí seguramente algunas virtudes que debo tener por ahí escondidas. Y me parece que eso hizo del equipo que armamos, con Claudio, mi ex socio, que claro que seguimos siendo todos amigos, con Enrique Vares, que es un tipo increíble, con Federico Vares, que vive ahora en Puerto Rico, pero son tipos brillantes, con Florencia, que es una mina fabulosa, y con Nico lo mismo. Armamos como un equipo que funcionó bien, pudimos no competir, pudimos cada uno hacerse cargo de un sector y complementarnos, y esas cosas que pasan con una experiencia que éramos 2 estudios que nunca habíamos trabajado juntos, y esas cosas pasan, y a veces trabajas con gente que trabajas todos los días y te matás. Y en este caso no fue así, que también fue a la larga, uno ve en perspectiva, mirás para atrás, entendés muchas cosas, entendés cada uno de los roles que jugamos ahí adentro, en el proceso de todo esto. Tuvimos que, entre comillas, de poner cada uno de sus estudios para armar un nuevo estudio, porque este programa, este edificio, te llevaba toda tu vida, o sea, todas las cosas que fueron saliendo después, que hicimos muchas, con el estudio de los bares, surgieron un poco de esta relación, como el Museo de la Casa Rosada, o el Centro de Convenciones en Santiago del Estero, otros edificios también que se hicieron de cero. Pero terminamos como siendo amigos y después cada uno siguió su rumbo, porque ellos son de La Plata, nosotros somos de Buenos Aires, después cada uno fue encontrando su camino. Pero estas cosas a veces se dan casi mágicamente, como a veces las cuestiones que uno cree que son conocidas salen mal, ¿no? Entonces, creo que mis grandes virtudes es rodearme de gente más sabia que yo. Y para los concursos te diría, es eso, traten de rodearse de gente que los mejoren a cada uno. No sé si en parte contestaste algo, pero respecto al gran vacío central del edificio donde está la ballena, no sé, vos ¿tuvieron alguna vez una reflexión o posterior a haberlo hecho el edificio en cuanto al programa, digamos, de como centro cultural que albergue una sala sinfónica? ¿Qué pensás respecto a eso? En la reflexión, en realidad fuimos como muy pragmáticos, teníamos que meter ese volumen en los 2/3 del edificio, entendíamos que no podía estar, en la planta baja no podía estar, contra las paredes no podía estar, porque bueno, podías demoler y dejar, como algunos de los participantes, vimos los 50 proyectos que se presentaron, ponían una sala y la fachada del edificio existente era como una especie de telón de fondo, tenía que tener una especie de carne o masa para... cuando el problema de la construcción de esto y del tema más complejo es la estabilidad del edificio durante la obra, no al final de la obra, ¿no? Entonces vos podías pensar en que haces esa gran demolición, pero antes que vos hagas la jaula, las fachadas te vienen abajo. Tuvimos que hacer la jaula de cero, así que tenía que estar lo suficientemente alejado de la fachada para que tenga como sea autoportante durante un cierto periodo de la fachada de la construcción, amén después se haga la jaula que de una forma arrastraba todo eso. Entonces, en realidad no lo pensamos como un vacío, pensamos como un espacio que primero vas recorriéndolo, fíjate que no hay un espacio, si bien hay un espacio central, pero está ocupado por este gran volumen, y lo que a mí me gusta, por ejemplo, del edificio, que no fue pensado en su momento, es que desde cada uno de los niveles y de cada uno de los lados del edificio, mientras lo recorres, tenés perspectivas distintas, tenés la entrada de luz natural que funcionó muy bien, obviamente funciona mucho mejor en verano que en invierno. Así que muchas cosas que terminaron funcionando muy bien y que no fueron pensadas de entrada. Y algunas cosas que no habrán estado pensadas habrán sido pensadas muy intensamente que después no tuvieron tanto interés. Esas cosas pasan un montón en un edificio no tenés control de todo.
tener control obsesivo de todo es como imposible. Ujú. Entonces, tal vez el dilema es saber tener control de lo importante. Ujú. Totalmente. Bueno, Mede, ¿estás por ahí? ¿O se habrá ido? No está Mederico, ¿no? Yo lo vi hace un ratito. Dani, hubo un problema en general que si el Zoom llega a las 100 personas, Se no deja corta. entrar a más gente. Ah, Yo bueno. en un sí, momento sí. me desconecté del celu, me conecté con la compu y no me podía conectar, ponele. Ah, ok. Sí, somos justo 100, entonces puede ser que... Quizás somos más, pero no están pudiendo entrar y quizá me des uno. Claro. Bueno, si después quieren hacer unas preguntas, ya en los de 4, yo voy a estar en 4, con gusto las respondemos, y si no, en todo caso paso a PA, no hoy, pero otro día, y charlamos más específicamente. ¿Les parece? Así vamos a Buenísimo. corregir. Buenísimo, Dani. Bueno, Si dale. se puede. Gracias, compartir Dani. Después la grabación de la charla. Gracias, Dani. Dale. Chao, Dani, Hasta gracias. luego. Hasta Chao. luego. Gracias. Gracias. Gracias.